El hielo en el vaso de whisky tintineaba melódicamente, mientras Mijaíl Stepnov tamborileaba impacientemente con los dedos sobre el escritorio de caoba. El restaurante imperial estaba ubicado en una mansión histórica en el centro de Moscú. Las molduras del techo, los candelabros de cristal y las cortinas de terciopelo creaban una atmósfera de lujo prerevolucionario. Aquí se cerraban los tratos más importantes de la ciudad, y hoy quizás el trato más importante en la vida de Stepnov. El reloj antiguo en la esquina dio las 7, y en ese mismo instante las puertas del restaurante se abrieron, dejando pasar a un hombre alto y canoso con un traje impecable. Arkady Balin, el dueño de un banco de la capital, cruzó la sala con la confianza de alguien acostumbrado a que dos guardias de seguridad se apartaran a su paso. Los guardias lo seguían a una distancia respetuosa. Mijaíl Sergeyevich, Balin extendió la mano para estrecharla. «Espero no haberle hecho esperar mucho». Stepnov se levantó de la mesa, sonriendo con esa cordialidad dosificada que se enseña en los cursos de negociación empresarial. A sus 40 años, parecía 10 años más joven, en forma, con ojos grises atentos y una incipiente cana en las sienes que sólo añadía solidez. Arkady Ilich siempre es tan puntual como un reloj suizo. Stepnov estrechó firmemente la mano del banquero, encantado de que finalmente nos hayamos encontrado en persona. Después de un intercambio de cumplidos, tomaron asiento en una mesa especialmente reservada en un nicho que creaba la ilusión de privacidad. Así pues, Mijaíl Sergeyevich Bolin bebió un sorbo de agua. «Los documentos están completamente listos para la firma». Stepnov asintió hacia el maletín de cuero que estaba a sus pies, pero antes de pasar a las formalidades, propongo celebrar nuestra colaboración. Hizo un gesto al sumiller y un minuto después apareció en la mesa una botella de Chateau Margaux de 20 años. «Una excelente elección», asintió Bolin con aprobación, observando el ritual de abrir la botella. Stepnov sonrió. En los últimos 15 años había pasado de ser un simple corredor de bolsa a ser el propietario de un imperio financiero. La compra del banco de la capital debía ser la culminación de su carrera, transformando su compañía de inversión en un holding bancario completo. El sumiller sirvió el vino en las copas y se retiró. Bolin levantó su copa por el éxito del trato. Stepnov estaba a punto de responder con un brindis cuando, por el rabillo del ojo, notó un movimiento cerca de su mesa. Al girar la cabeza, vio a un niño de unos 13 o 14 años que, por algún milagro, se había colado por delante de la seguridad en la sala VIP. Con una chaqueta deportiva gastada y el pelo oscuro revuelto, parecía completamente fuera de lugar en el interior del restaurante de élite. «Tío». El niño se inclinó bruscamente hacia Stepnov. Sus ojos brillaban febrilmente. «Tienes que irte del restaurante. Han venido a por ti». Bolin frunció el ceño. «¿Qué significa esto? ¿Seguridad?» Stepnov ya estaba listo para ignorar la extraña intrusión cuando algo en la cara del niño lo detuvo. Los ojos inusualmente claros, grises, con el mismo tono acerado que los de Stepnov, lo miraban penetrantemente con una especie de desesperada determinación. «¿Quién ha venido?», preguntó Mijaíl involuntariamente. «Hombres de uniforme, muchos. Están revisando los documentos en la entrada. Tienes que irte. Ahora mismo». Los guardias y el maitre ya se dirigían a la mesa, pero Stepnov los detuvo con un gesto. El niño hablaba con tal convicción que parecía saber algo de verdad, y ese tío... Una extraña e inexplicable sensación oprimió el corazón de Mijaíl. «Seguridad. Saquen a este», comenzó Bolin. Pero en ese momento se oyó un ruido en la entrada del restaurante. Stepnov giró la cabeza y vio a un grupo de hombres de paisano mostrando sus identificaciones al administrador. Sus muchos años de experiencia en los mercados financieros habían desarrollado un instinto casi animal para el peligro, y ahora todos sus instintos gritaban amenaza.
Lo siento, Arkady Ilich. Stepnov se levantó rápidamente. Tengo que ausentarme un momento. Una llamada urgente. Balin lo miró sin comprender, pero no se opuso. El niño ya se había deslizado hacia una puerta discreta en la esquina de la sala, y Stepnov, obedeciendo a un impulso irracional, lo siguió. Se encontraron en un pasillo estrecho que conducía a la cocina. Los sonidos y olores del ajetreo del restaurante los rodearon, el tintineo de la vajilla, el chisporroteo del aceite en las sartenes, los gritos de mando del chef. ¡Por aquí! El niño lo guió con seguridad a través de la cocina, esquivando a los chefs sorprendidos. ¿A dónde van?, gritó uno de ellos. Pero el niño ya había empujado la puerta con el cartel de salida de servicio. Salieron a una callejuela detrás del restaurante, donde había contenedores de basura y algunos coches del personal aparcados. ¡Más rápido! El niño casi corrió a lo largo de la pared del edificio. Stepnov, aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, lo siguió. Doblaron la esquina justo cuando dos coches negros indistintivos se detenían en la entrada principal del restaurante. ¿Quiénes son?, preguntó Stepnov, acelerando el paso. El FSB, espetó el niño sin volverse. Han venido a por usted y a por alguien más. Les oí hablar por radio. ¿Cómo lo sabes? El niño lo interrumpió. Primero tenemos que salir de aquí. Caminaron rápidamente por los callejones del viejo Moscú, zigzagueando y cambiando de dirección. Después de 10 minutos de caminata, Stepnov sintió que empezaba a jadear. Los años de trabajo sedentario y estrés no habían pasado en vano, a pesar de sus visitas regulares al gimnasio. Se detuvo, respirando con dificultad. «Explícame qué está pasando». El niño miró a su alrededor y señaló un pequeño café en la esquina. «Será mejor que entremos. No es seguro en la calle». El café estaba medio vacío. Solo una pareja de ancianos junto a la ventana y un estudiante con un portátil en la esquina. Tomaron una mesa en el fondo de la sala. «¿Quién eres?», preguntó Stepnov cuando se sentaron. «¿Y cómo supiste lo del FSB?» El niño se removió en la silla, sintiéndose claramente incómodo bajo la atenta mirada de Mijail. «Me llamo Alexei Krylov». Desvió la mirada por un momento. «Mi madre trabaja en el Imperial, de limpiadora». Algo en su tono hizo que Stepnov se pusiera alerta. «Y a veces la ayudo», continuó el niño. «Hoy iban a venir unos invitados importantes y todo el personal estaba muy alterado. Yo estaba en el patio trasero cuando llegó un coche. Salieron 2 hombres y empezaron a hablar de la próxima operación. Uno le dijo al otro: Stepnov y Balin estarán en el restaurante a las 7. Hay que detener a los 2, pero especialmente a Stepnov». Mijail sintió un escalofrío por dentro. Había una alarmante verosimilitud en las palabras del niño. «¿Y decidiste avisarme? ¿Por qué?» Alexei se encogió de hombros. «No lo sé. Supongo que porque usted se atascó. Pareció una persona normal en la televisión. Stepnov sonrió. De hecho, a menudo aparecía en programas de negocios y daba comentarios sobre la situación en los mercados financieros. «¿Y a menudo salvas a extraños?» «Es la primera vez». El niño sonrió débilmente. Una camarera se acercó a su mesa. Stepnov pidió un café para él y un chocolate caliente para Alexei. «¿Cómo sabes qué aspecto tengo?», preguntó Mijail cuando la camarera se fue. «Mi madre me lo enseñó», respondió el niño rápidamente, y luego añadió: «En una revista, usted es una persona famosa». Algo no encajaba en esta historia, pero Stepnov decidió posponer las preguntas. Ahora era más importante entender lo que estaba sucediendo. Sacó su teléfono y marcó el número de su adjunto. «Víctor, tenemos problemas. Parece que el FSB está llevando a cabo una operación en el Imperial. Averigua qué está pasando». Se quedó en silencio, escuchando la respuesta. «Sí, estoy a salvo». «Cancela todas las reuniones de hoy y mañana y prepara a los abogados. Puede que los necesitemos».
Terminada la conversación, se volvió hacia el niño. Gracias por la advertencia. Posiblemente me ha salvado de grandes problemas. De nada. Alexei desvió la mirada, visiblemente avergonzado. Ahora debo llevarte a casa. ¿Dónde vives? No hace falta. El niño se levantó bruscamente. Iré solo. Espera. Stepnov también se levantó. Me gustaría agradecerte y hablar con tu madre. El rostro de Alexei se contrajo como por dolor. No hace falta, de verdad, tengo que irme. Y antes de que Stepnov pudiera decir algo, el niño corrió hacia la salida y salió del café. Mijaíl se apresuró tras él, pero al salir a la calle solo vio un callejón vacío. Alexei se había desvanecido en el aire. Stepnov regresó lentamente al café. Algo en el comportamiento del niño le inquietaba. Demasiadas coincidencias. Y el hecho de que estuviera cerca en el momento justo y su conocimiento. Y ese extraño apellido, Krylov, ¿por qué le resultaba familiar? El teléfono vibró en su bolsillo. Llamaba Víctor, Mijaíl Sergeyevich. Las noticias no son buenas. Hay una operación especial en el Imperial. Balin y otros 3 empresarios han sido detenidos. Según información preliminar, se les acusa de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Stepnov sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su empresa había estado haciendo negocios con Balin durante los últimos 3 años, y si las acusaciones se confirman, ¿y yo? Aún no se sabe, pero es mejor no aparecer en público durante unos días. He enviado un coche con chofer a la dirección que me envió. Estará en 5 minutos. Stepnov miró por la ventana y se quedó pensativo. Balin podría arrastrar a muchos con él, incluyéndolo a él, pero ahora le preocupaba más el niño que, posiblemente, lo había salvado de ser arrestado. Alexei Krylov y su madre, que trabajaba de limpiadora en el Imperial, ¿por qué le parecía tan importante? De repente, un rostro apareció en su memoria, un rostro femenino que no había visto en 15 años, Nina Krylova. Stepnov se enderezó bruscamente en la silla. Imposible, solo una coincidencia. Pero esos ojos del niño exactamente iguales a los suyos. Y la edad. Si Nina realmente estaba embarazada entonces. No pudo terminar el pensamiento. Un BMW negro con cristales tintados se detuvo en la entrada del café. El chofer de Stepnov hizo un destello con las luces. Mijaíl dejó un billete grande en la mesa y salió a la calle. Al subir al coche, se recostó en el asiento y cerró los ojos. —¿A dónde vamos, Mijaíl Sergeyevich? —preguntó el chofer. —A la casa de campo —respondió Stepnov—. Y de camino pasaremos por la oficina. Necesito comprobar algo. La casa de campo de Stepnov estaba situada en un exclusivo pueblo de chalets a 30 kilómetros de Moscú. La mansión de 3 pisos de piedra clara estaba rodeada por un jardín bien cuidado y una valla alta con cámaras de videovigilancia. El guardia de la puerta hizo un saludo militar cuando el coche de Stepnov entró en la propiedad. Stepnov le asintió a través de la ventanilla y le pidió al chofer que se detuviera en la entrada principal. «Puedes irte hasta mañana por la mañana, Igor», le dijo al salir del coche. La casa le recibió con silencio y penumbra. Su esposa e hija se habían ido una semana a Europa. Compras antes del inicio del año escolar, un idilio familiar de folleto publicitario para socios comerciales. En realidad, su matrimonio se había convertido hace tiempo en una formalidad, sellada solo por el beneficio mutuo y la costumbre. Stepnov se dirigió al estudio, encendió la lámpara de escritorio y se sirvió un whisky. Los acontecimientos del día requerían una seria reflexión. Había que empezar por lo más obvio. La operación especial en el Imperial podría tener consecuencias catastróficas para su negocio. Si Balin es realmente acusado de lavado de dinero, el trato de compra del banco probablemente se frustrará. Es más, el propio Stepnov podría ser llamado a declarar como posible cómplice.
Pero ahora sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa: Alexei Krylov, el niño que posiblemente lo salvó del arresto y probablemente su propio hijo. Stepnov bebió un sorbo de whisky e hizo una mueca. Hace 15 años, cuando su carrera apenas comenzaba, salió con Nina Krylova, una talentosa economista de su departamento. Era inteligente, hermosa y ambiciosa, el tipo de mujer que podría haber sido la compañera ideal para una estrella ascendente del mundo financiero, pero luego le dijo que estaba embarazada. En ese momento, Stepnov estaba a punto de cerrar un gran negocio que podría encumbrarlo a la cima o destruirlo. Le pidió a Nina que abortara. Los hijos no entraban en sus planes. Ella se negó. Discutieron, y él le dijo que no iba a cambiar nada en su vida por un hijo no deseado. No volvieron a verse. Nina renunció, y Stepnov, absorto en la vorágine de los acontecimientos, rápidamente se olvidó de la historia. El negocio salió bien, su carrera despegó, y pronto se casó con la hija de uno de sus inversores. Un matrimonio más parecido a una fusión de capitales que a una unión por amor, y ahora el pasado de repente le recordaba su existencia. Si Alexei era realmente su hijo, ¿por qué Nina no había exigido nada en todos esos años? ¿Y cómo se enteró el niño de quién era su padre? Stepnov sacó su portátil y abrió su correo. Entre cientos de correos había uno del servicio de seguridad de la empresa, un informe preliminar sobre los acontecimientos en el Imperial. Las secas líneas confirmaban los peores temores. Arkady Balin y otros empresarios fueron detenidos bajo sospecha de crear un esquema criminal de lavado de dinero. El propio Stepnov figuraba en el caso como testigo, pero su nombre estaba en la lista de personas sujetas a verificación. Cerró el correo y abrió el motor de búsqueda. Nina Krylova, Moscú. Escribió y pulsó Enter. El motor de búsqueda arrojó varias páginas de resultados, pero ninguno coincidía. Una combinación de nombre y apellido demasiado común. Cambió la consulta. Nina Krylova, economista. Entre los resultados apareció un enlace a un antiguo artículo en una revista de negocios. Una entrevista con jóvenes especialistas del mercado financiero. En la foto de grupo, Stepnov se reconoció a sí mismo de hace 15 años. Junto a él, Nina. Una chica esbelta de pelo oscuro, con ojos inteligentes y una ligera media sonrisa. La siguiente consulta fue más específica. Nina Krylova, restaurante imperial. No hubo resultados, pero eso no significaba nada. Era poco probable que la información sobre una limpiadora de un restaurante de élite llegara a Internet. Stepnov se recostó en el sillón. Necesitaba información más precisa. Marcó un número. Boris, soy Stepnov. Necesito tu ayuda. Investiga a una mujer por tus canales. Nina Krylova, unos 40 años. Posiblemente trabaja de limpiadora en el restaurante imperial, y a su hijo, Alexei Krylov, de unos 13 hasta 14 años. Máxima información. Boris Levitin dirigía el servicio de seguridad de la empresa de Stepnov, un exoficial del FSB. Había mantenido amplios contactos en las fuerzas del orden. ¿Algo serio?, preguntó Boris. Todavía, pero hay poco tiempo. Necesito la información para la mañana. Lo haré, respondió Boris concisamente y colgó. Stepnov miró el reloj. Era casi medianoche. Los acontecimientos del día lo habían agotado, pero no podía dormir. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina. La luz de la luna bañaba el jardín bien cuidado con plata. Hace 15 años tomó una decisión que le pareció la única correcta. El rechazo al niño y a la relación con Nina se debió a un cálculo frío. La familia y los hijos obstaculizarían su ascenso en la carrera. Esta decisión, como docenas de otras tomadas a lo largo de los años, había moldeado la vida que vivía ahora, rica, exitosa, pero a su manera vacía. Y si hubiera decidido lo contrario,
si no hubiera rechazado a Nina y hubiera aceptado al niño. Stepnov apartó esos pensamientos, fantasías sin sentido. Nunca había dudado de las decisiones que tomaba y no creía en las casualidades. Y sin embargo, el encuentro con el niño, tan parecido a él, parecía haber abierto las compuertas a las dudas que había reprimido durante mucho tiempo. ¿Ha vivido su vida en vano? ¿Se ha perdido algo importante en la búsqueda del éxito? Se apartó de la ventana y volvió al escritorio. En la pantalla del portátil seguía abierta la página con la foto de Nina. Rasgos suaves, mirada abierta, ligera sonrisa. ¿Podría haber imaginado entonces que acabaría siendo limpiadora en el restaurante donde él cerraría tratos multimillonarios? El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Boris. Los primeros datos estarán en 1 hora. Stepnov fue a la cocina, se preparó un café fuerte y regresó al estudio. Media hora después, la pantalla del portátil parpadeó. Llegó un correo. Boris trabajaba rápido. El correo contenía varios documentos. Stepnov abrió el primero, un certificado sobre Nina Krylova. Krylova Nina Alexandrovna, nacida en 1982, se graduó con honores en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú. Trabajó como analista en VK Fincapital de 2007 a 2009. Después de renunciar, cambió varios trabajos: secretaria, administradora, vendedora. Desde 2015 trabaja en el restaurante Imperial en el servicio de limpieza, soltera. Hijo Krylov Alexei Mikhailovich, nacido en 2010. Stepnov releyó la última línea. Alexei Mikhailovich. No quedaban dudas. Abrió el siguiente documento, un resumen de la ubicación actual. Según los últimos datos, Krylova N.A. y Krylov A.M. residen en la calle Nizhnaya, número 14, apartamento 78. Sin embargo, según la información del oficial de policía de la zona, ni Krylova ni su hijo han sido vistos en esta dirección en las últimas 2 semanas. Una vecina informó que Krylova se había tomado unas vacaciones y posiblemente se había ido a casa de unos familiares. Stepnov frunció el ceño. Nina se había tomado unas vacaciones, pero Alexei afirmó que su madre trabajaba en el restaurante. ¿Y por qué estaba el niño solo en el Imperial? El tercer documento contenía fotografías. Nina en la entrada del restaurante, la misma figura esbelta, pero el rostro demacrado, sombras bajo los ojos. Y Alexei, un adolescente delgado con una mirada cautelosa, tan parecido al propio Stepnov a esa edad. No quedaban dudas. El niño que lo había salvado hoy era su hijo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez llamaba Boris. Mikhail Sergeyevich, tengo información preocupante. La zona donde viven los Krylov está controlada por la banda de Samil Gaziev. Utilizan a niños locales para la distribución de drogas. Según mi fuente en la policía, el hijo de Krylova ha entrado en su campo de visión. ¿Qué significa que ha entrado en su campo de visión?, preguntó Stepnov bruscamente. Fue visto con uno de los miembros del grupo. El niño es de una familia monoparental. La madre trabaja en 2 empleos, un objetivo ideal para el reclutamiento. Está en peligro. La policía podría estar preparando una operación contra Gaziev, pero por ahora está reuniendo pruebas. Si el niño realmente se ha metido con ellos, hay riesgo. Stepnov miró la foto de Alexei en la pantalla. Su hijo, el niño que una vez rechazó. Boris, necesito un coche y 2 hombres del servicio de seguridad en media hora. ¿Qué pasa, Mikhail Sergeyevich? En la voz de Boris se notaba preocupación. Posiblemente mí. Alexei Krylov está en peligro. Se ha metido con la banda de Gaziev. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mikhail Sergeyevich, eso puede ser peligroso. Gaziev no es un gamberro callejero. Tiene conexiones con grandes cárteles de la droga y su banda está implicada en varios asesinatos. Con más razón hay que actuar rápido. Envía a la gente y prepara toda la información.
Stepnov colgó y se quedó mirando por la ventana. El Moscú nocturno pasaba volando, brillante, centelleante con las luces de las calles centrales y sumergido en la oscuridad en las afueras. Dos mundos que existían en paralelo y sólo se cruzaban ocasionalmente. Hace 15 años eligió rechazar a Nina y al niño no nacido por su carrera y bienestar. Esa elección lo llevó a la cima del Olimpo financiero, le permitió crear un imperio y no privarse de nada. Pero, ¿le llevó a la felicidad? El teléfono volvió a vibrar. Llegó un mensaje de Boris con el expediente de Gaziev. Stepnov leyó rápidamente el texto. Gaziev, Shamil Rustamovich, 32 años. 4 condenas. Robo con violencia, extorsión, lesiones corporales graves, distribución de drogas. Cumplió la última condena en una prisión de máxima seguridad, liberado hace 3 años. Según datos operativos, controla el tráfico de drogas en 3 distritos de Moscú. Utiliza a menores para la distribución de la mercancía, armado y peligroso. Al mensaje se adjuntaba una fotografía, un hombre moreno con una mirada dura y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. Stepnov sintió un escalofrío recorrer su interior. Su hijo estaba en manos de este hombre. «Hemos llegado», dijo Sergei, deteniendo el coche. Esa construcción en la colina, el antiguo palomar. Stepnov miró fijamente en la oscuridad. La silueta de una pequeña estructura en una elevación se recortaba contra el cielo nocturno. Una luz tenue se filtraba por las ventanas tapiadas. «¿Esperamos refuerzos?», preguntó el segundo guardia. «No». Stepnov abrió la puerta. «No hay tiempo. Rodearemos el edificio. Evaluemos la situación». Salieron del coche y se dirigieron lentamente hacia el palomar. El frío nocturno hizo que Stepnov se estremeciera, pero no era solo por la temperatura. Por primera vez en muchos años sintió un miedo real, no por él, sino por el niño que nunca conoció, pero que de repente se había vuelto tan importante. Al acercarse al edificio, oyeron voces amortiguadas y música. Las sombras parpadearon en una de las ventanas. «Hay unas 5 o 6 personas», susurró Sergei, asomándose por la esquina. «Parece que están bebiendo. Solo veo adultos», añadió el segundo guardia. «No se ven niños». «Rodeemos el edificio», ordenó Stepnov en voz baja. Se movieron con cautela a lo largo de la pared. El palomar tenía una ventana en cada lado, todas más o menos tapiadas. La puerta trasera estaba cerrada con un candado. «Hay otra entrada». Sergei señaló una escalera metálica que conducía al tejado del edificio. Antes había una trampilla para liberar a las palomas. Stepnov asintió. «Bien, esto es lo que haremos. Intentaré entrar por la entrada principal y distraerlos. Mientras tanto, ustedes entrarán por el tejado y revisarán el interior desde arriba. Si ven al niño, me avisan. No tomen ninguna medida sin mi orden». «Mikhail Sergeyevich, esto es demasiado peligroso», objetó Sergei. «Déjeme ir a mí en su lugar». «No», dijo Stepnov con firmeza. «El niño me conoce. Además», se calló. ¿Cómo explicar a estas personas que sentía una responsabilidad personal por el destino de Alexei? Además, tengo más experiencia en negociaciones en situaciones difíciles. Los guardias se miraron, pero no discutieron. «Al menos tome esto». Sergei le ofreció a Stepnov una pequeña pistola. «Por si acaso». Mijaíl negó con la cabeza. «Un arma de fuego solo complicaría la situación. El móvil estará encendido». Se dio unas palmaditas en el bolsillo de la chaqueta. «Si algo sale mal, llamen a los refuerzos. Deberían llegar en cualquier momento». Stepnov respiró hondo y se dirigió a la entrada principal. Los acontecimientos de las últimas horas le parecían irreales. Esa misma mañana era un exitoso financiero que se preparaba para cerrar el trato más importante de su carrera.
y ahora se dirigía a un encuentro con bandidos en un palomar abandonado en las afueras de Moscú, intentando salvar al hijo que nunca había visto. La puerta de entrada estaba entreabierta, del interior llegaban voces amortiguadas y olor a humo de tabaco. Stepnov se enderezó, puso una expresión de confianza en su rostro y empujó la puerta. Dentro del palomar estaba en penumbra y olía a tabaco. La única iluminación provenía de una lámpara colgada del techo por un cable. 4 hombres de aspecto sureño estaban sentados alrededor de una mesa abarrotada de botellas y aperitivos. En una esquina, en un colchón, yacía otro, aparentemente borracho hasta la inconsciencia. La conversación se interrumpió bruscamente cuando Stepnov entró. 4 pares de ojos lo miraron con sorpresa y cautela. —¿Quién eres? —preguntó bruscamente uno de ellos. Un hombre corpulento de unos 30 años, con una cicatriz en la mejilla. Stepnov reconoció a Samil Gaziev de la fotografía. —Buenas noches. Stepnov cerró la puerta con calma. Buscó a un niño llamado Alexei Krylov. Un silencio se instaló en el local. Shamil se levantó lentamente de la mesa. —¿Y quién eres tú para buscarlo? Stepnov mantuvo su mirada. —Soy su padre. Uno de los bandidos se rió entre dientes. —Oye, Shamil, este pijo con traje de 300.000 dice que es el padre de Lesa. ¡Qué gracioso! Shamil no apartó la vista de Stepnov. En sus ojos se leía la fría curiosidad de un depredador evaluando a su presa. —Padre, ¿eh? —dijo lentamente. —¿Y dónde has estado 15 años, papi? —Eso es un asunto entre mi hijo y yo —respondió Stepnov con firmeza. —¿Dónde está? Shamil rodeó la mesa y se acercó a Stepnov. Olía a colonia barata y alcohol. —Eres atrevido, papi. Me gusta eso. Solo que hay un problema. No hay ningún Alexei aquí. No mientas. Stepnov dio un paso adelante. Sé que reclutas adolescentes para la distribución de drogas y que Alexei se metió contigo. Shamil entrecerró los ojos. Ya veo que estás bien informado. ¿Quizás eres un policía? Soy un hombre de negocios y estoy dispuesto a pagar por la información sobre el paradero de mi hijo. Shamil sonrió, mostrando un diente de oro. Hombre de negocios, ¿eh? Yo también tengo mi negocio. Pero los hombres de negocios de este nivel no tienen hijos que viven en un basurero en la calle Nizhnyaya. Sí que los tienen, dijo Stepnov con firmeza. Si esos hombres de negocios cometieron un error y abandonaron a una mujer con un hijo, algo en sus palabras, al parecer, convenció a Shamil. Asintió lentamente. Supongamos. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por la información? Stepnov sacó su cartera. $10.000. En efectivo, ahora mismo. Los ojos de Shamil brillaron con avaricia. Se volvió hacia sus cómplices. ¿Oyeron, chicos? El papi de Liosa está dispuesto a soltar 10.000 verdes y el chico lo vale. Se volvió hacia Stepnov. Un chico listo llegará lejos. Si vive, claro. El corazón de Stepnov dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Shamil volvió a sonreír. Nuestro trabajo es peligroso, papi. Pasan cosas. Uno de los bandidos se levantó de la mesa. Shamil, deja de engañar al hombre. Dile la verdad. No tenemos a su hijo. Cállate, Rasid, espetó Gaziev bruscamente. Yo me encargaré. Pero Stepnov ya se había vuelto hacia el que habló. ¿Qué quieres decir con que no? ¿Dónde está? Rasid se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Estuvo aquí, es cierto. Vino hace una semana pidiendo unirse al negocio, pero Shamil lo rechazó. Demasiado pequeño todavía y un poco nervioso. No le escuches, intervino Shamil. Podemos encontrar a tu hijo, por una tarifa, por supuesto. Stepnov miró atentamente a Rasid, luego a Shamil y sintió una oleada de asco. Había tratado con tiburones de los negocios, con funcionarios corruptos, pero estas personas le causaban una aversión física.
No negocio contigo, dijo con frialdad. Si no sabes dónde está mi hijo, nuestra conversación ha terminado. Se dio la vuelta para irse, pero Shamil lo agarró del hombro. No tan rápido, papi. Has venido a mi territorio, has hecho preguntas. Eso cuesta dinero. Stepnov se quitó la mano con un movimiento brusco. No me toques. El aire en el local se espesó. Los bandidos en la mesa se tensaron, listos para la acción. Shamil entrecerró los ojos y en su mirada apareció un brillo peligroso. No te pases, papi. Sacó un cuchillo del bolsillo. ¿Quizás necesites una lección? Stepnov no se movió. El miedo que sintió hace un minuto había sido reemplazado por una fría furia. Este hombre lo estaba amenazando con un cuchillo, intentando chantajearlo, pero lo peor era que podía hacerle daño a su hijo. Guarda el cuchillo, dijo Stepnov con calma. ¿Entiendes quién soy? Me importa un bledo quién seas, rugió Shamil, dando un paso adelante. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y 4 hombres corpulentos vestidos de negro irrumpieron en el local. Todos quietos, manos a la cabeza, ordenó uno de ellos. 2 inmovilizaron inmediatamente a Shamil, pateando el cuchillo de su mano. Los demás bandidos, al ver las armas apuntándoles, levantaron las manos. Han llegado justo a tiempo, dijo Stepnov, reconociendo a los hombres de Boris. «Mijail Sergeyevich, ¿está bien?», preguntó él, sin apartar la vista de los bandidos detenidos. «Sí, pero el niño no está aquí». Shamil, sujetado por 2 guardias, sonrió maliciosamente. «Claro que no, ya lo dije. Pero si tus matones me sueltan, tal vez recuerde dónde ha ido». Boris miró a Stepnov inquisitivamente. «Mijail Sergeyevich, ¿qué hacemos con ellos?» Stepnov se quedó pensativo. Podría ordenar a sus hombres que se llevaran a los bandidos a algún lugar secreto y le sacaran toda la información, pero eso sería cruzar una línea en un territorio donde no quería estar. «Déjenlos ir», dijo finalmente, «pero adviértanles, si un solo pelo de la cabeza de Alexei Krylov es tocado, los encontraré y me aseguraré personalmente de que pasen mucho tiempo en la cárcel». Shamil mostró los dientes. «¿Amenazas, papi? ¿No tienes miedo?» Stepnov se acercó a él y le dijo en voz baja: «No estoy amenazando, solo estoy informando de un hecho y otro hecho. Todos vuestros rostros y nombres son ahora conocidos por mi servicio de seguridad. Si os acercáis a la casa de los Krylov, estáis muertos». Algo en sus ojos, al parecer, convenció a Shamil, porque dejó de sonreír y desvió la mirada. «Déjenlos ir», repitió Stepnov a sus hombres. «Nos vamos». Cuando salieron a la calle, Boris miró a su jefe con perplejidad. «Mijail Sergeyevich, podríamos haberle sacado la información y ser como ellos». Stepnov negó con la cabeza. «No, Boris, encontraremos otra manera». En ese momento, uno de los guardias que se había quedado fuera se acercó corriendo. «Mijail Sergeyevich, hemos encontrado algo en el edificio de al lado». Le tendió un smartphone con una foto abierta. «Es un cobertizo abandonado a 50 metros de aquí». Stepnov miró la pantalla y vio una pequeña habitación con paredes desnudas. Había un colchón en el suelo. Al lado, una botella de agua y una bolsa con algo que parecía comida. Sobre el colchón, una chaqueta que Stepnov reconoció de inmediato. Alexei llevaba una igual en el restaurante. «¿Estuvo allí?», preguntó Stepnov bruscamente. «No, pero, a juzgar por todo, vivió allí recientemente. La comida es fresca, la cama no se ha enfriado». Stepnov sintió una opresión en su interior por la ansiedad. «Hay que encontrarlo, Boris, a cualquier precio. ¿Vamos a peinar la zona?» «Sí, pero primero». Stepnov se detuvo a pensar. «Primero tengo que ir a un sitio». El hospital de urgencias número 7 estaba a 15 minutos en coche del lugar donde habían encontrado el escondite de Alexei. Stepnov caminaba rápidamente por el pasillo, ignorando las miradas de sorpresa del personal nocturno. Un hombre con un traje caro,
aunque arrugado, destacaba claramente entre los visitantes del hospital de distrito. Disculpe, detuvo a una enfermera que pasaba. Necesito saber si ha ingresado un niño de unos 13 años llamado Alexei Krylov. La enfermera lo miró con sospecha. ¿Y quién es usted para él? ¿El padre? Respondió Stepnov, y esas palabras, pronunciadas por primera vez en referencia a Alexei, sonaron extrañas, pero correctas. Espere aquí, dijo la enfermera después de un segundo de vacilación, y desapareció detrás de la puerta de la sala de médicos. Stepnov tamborileaba nerviosamente con los dedos en la pared, esperando. Su intuición le decía que Alexei tenía que estar aquí. ¿A dónde más podría ir un niño herido o asustado? Después de unos minutos, la enfermera regresó acompañada de un médico de mediana edad con el rostro cansado. ¿Es usted el padre de Alexei Krylov?, preguntó, mirando atentamente a Stepnov. Sí, respondió Mijaíl con firmeza. Está aquí, está bien. El médico dudó, luego señaló la sala de médicos. Acompáñeme. En la pequeña oficina hacía calor y olía a medicinas. El médico se sentó en el escritorio e hizo un gesto a Stepnov para que ocupara la silla de enfrente. Me llamo Igor Petrovich. Soy el jefe de la unidad de urgencias. Miró atentamente a Stepnov. Un niño llamado Alexei Krylov ingresó aquí esta noche. Fue traído por una ambulancia con lesiones de gravedad moderada. ¿Qué le pasa?, preguntó Stepnov, sintiendo un escalofrío por la ansiedad. Múltiples contusiones, 2 costillas rotas, conmoción cerebral, parecen haber sido causadas por una paliza. El niño afirma que se cayó por las escaleras, pero... El médico miró a Stepnov con significado. Ambos entendemos que no es verdad. Stepnov apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Quién lo hizo? El niño se niega a hablar, pero tenemos motivos para creer que podrían ser miembros de la banda local. Se le encontró un tatuaje fresco en la mano. Un punto negro. Es la marca de la banda de Gaziev. Así marcan a sus nuevos reclutas. El médico hizo una pausa. ¿Sabía usted esto? Stepnov negó con la cabeza. ¿Yo? No he visto a mi hijo en muchos años. Solo hoy me enteré de que se había metido con bandidos. El médico levantó las cejas con sorpresa, pero no hizo comentarios. ¿Puedo verlo?, preguntó Stepnov. Está dormido. Le dimos un sedante. Necesita descansar. Pero tengo más preguntas para usted. El médico se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está la madre del niño? La estoy buscando, respondió Stepnov con honestidad. Nina ha desaparecido. Posiblemente también esté en peligro. ¿Ha contactado a la policía? Aún no, pero tengo gente buscándola. El médico lo miraba con desconfianza, y Stepnov entendía por qué. Un hombre rico, el padre que aparece de repente de un niño golpeado de un barrio desfavorecido, que afirma no saber nada de su hijo. Todo sonaba sospechoso. Doctor, Stepnov se inclinó hacia adelante. Sé cómo suena esto, pero realmente me enteré hoy de que tengo un hijo. Haré todo lo posible para protegerlo. ¿Puedo al menos verlo? Igor Petrovich lo miró atentamente, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero solo por unos minutos, y mañana lo espero con los documentos que confirmen que es realmente su padre. Caminaron por el pasillo silencioso hasta una habitación al final. El médico abrió la puerta con cuidado. «No lo despierte», susurró. «Necesita descansar». Stepnov asintió y entró en la habitación en penumbra. En la cama del hospital, cubierta con una manta blanca, yacía Alexei. Bajo la tenue luz nocturna, su rostro parecía aún más pálido. Se veía un hematoma bajo el ojo. El labio superior estaba cortado, pero incluso ahora, golpeado y exhausto, se parecía asombrosamente al Stepnov de su juventud. Los mismos rasgos faciales, la misma forma de las cejas.
Mijaíl se acercó con cautela y se sentó en una silla junto a la cama. Miró al niño y una tormenta de emociones se agitó dentro de él. Culpa por los 15 años de ausencia, rabia hacia los que le hicieron daño y un extraño, inusual sentimiento de ternura. De repente, Alexei se movió ligeramente y abrió los ojos. Durante unos segundos miró a Stepnov sin comprender. Luego un destello de reconocimiento brilló en su mirada. «Usted», susurró con voz ronca por el sueño. «El tío del restaurante». «Sí», respondió Stepnov en voz baja. «¿Cómo te sientes?» Alexei intentó levantarse, pero hizo una mueca de dolor y se recostó en la almohada. «Normal», desvió la mirada. «¿Por qué ha venido?» «Quería asegurarme de que estabas bien. Desapareciste tan de repente». El niño se quedó en silencio, mirando obstinadamente hacia un lado. «Alexei», dijo Stepnov suavemente, «necesito saber quién te hizo esto». «Nadie», respondió el niño rápidamente. «Me caí por las escaleras. Ambos sabemos que no es verdad». Alexei se volvió hacia él y un desafío brilló en sus ojos. «¿Y a usted qué le importa? ¿Quién es usted para mí?» Stepnov respiró hondo. El momento de la verdad había llegado inesperadamente rápido. «Soy tu padre, Alexei». El niño se sobresaltó como si le hubieran golpeado y su rostro se contorsionó. «Miente», siseó entre dientes. «Mi padre murió». «¿Eso te dijo tu madre?» «Sí, dijo que murió cuando yo era pequeño». Stepnov bajó la cabeza. No podía culpar a Nina por esa mentira. Quizás así era más fácil explicarle al niño por qué no tenía padre. «Ella mintió para protegerte», dijo en voz baja. «En realidad, yo me fui de vuestro lado, de tu madre, cuando me enteré de que estaba embarazada. No estaba preparado para la responsabilidad. Fue cobarde y egoísta por mi parte». Alexei lo miró con desconfianza y rabia. «Si es mi padre, ¿por qué aparece solo ahora? ¿Por qué no vino antes?» «Porque no sabía de ti», respondió Stepnov con honestidad. «Tu madre nunca me dijo que habías nacido, y yo nunca os busqué». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Alexei se giró hacia la pared y Stepnov vio cómo sus hombros temblaban ligeramente. Alexei lo llamó suavemente. «Necesito saber dónde está tu madre. Está en peligro». El niño no respondió, permaneciendo de espaldas a él. «Por favor». Stepnov le tocó el hombro con cautela. «Quiero ayudar». Alexei se dio la vuelta bruscamente y Stepnov vio lágrimas en sus ojos. «De todas formas, no podrá hacer nada», gritó. «Nadie puede. Se llevaron a mi madre hace una semana. Dijeron que la liberarían cuando yo...» Se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Cuándo tú qué?», preguntó Stepnov con tensión. «Cuando hiciera lo que ellos quieren», terminó el niño en voz baja. «¿Shamil Gaziev?», preguntó Stepnov, aunque ya sabía la respuesta. Alexei lo miró asustado. «¿Cómo lo sabe?» «No importa». Stepnov lo desestimó. «¿Qué querían exactamente de ti?» El niño se encogió de hombros y al instante hizo una mueca de dolor. «No sé exactamente. Shamil dijo que era una sustancia prohibida. Querían que la pusiera en el coche de un hombre de negocios y luego que llamara a la policía de forma anónima. Entonces lo arrestarían y ellos liberarían a mi madre». Stepnov comprendió de repente de qué se trataba. La sustancia prohibida debía aparecer en su coche. Era una trampa. Si la operación del FSB en el restaurante no hubiera funcionado, tenían un plan de reserva: incriminarlo con la ayuda del niño, en quien él mismo confiaría debido a los repentinos sentimientos paternos. «Cuando no cumpliste su encargo», comenzó Stepnov. «Me golpearon», terminó Alexei. «Dijeron que si no lo hacía mañana, algo malo le pasaría a mi madre». Stepnov sintió una fría rabia surgir en su interior. «Estas personas usaron a su hijo, amenazaron a Nina. ¿Sabes dónde tienen a tu madre?». Alexei negó con la cabeza.
No. Shamil mencionó un almacén fuera de la ciudad, pero no sé dónde exactamente. En ese momento, Igor Petrovich asomó la cabeza por la puerta. El tiempo se ha agotado, dijo suavemente. El niño necesita descansar. Stepnov asintió y se giró hacia Alexei. Encontraré a tu madre, te lo prometo, y tú quédate aquí y recupérate. Pondré guardias en tu habitación. Nadie te hará daño de nuevo. Los ojos del niño se abrieron. ¿De verdad puede hacerlo? Puedo, respondió Stepnov con firmeza, y después de dudar añadió, y cuando todo esto termine, ¿hablaremos seriamente tú y yo de todo? Alexei no respondió, pero algo en su mirada cambió. La desconfianza fue reemplazada por una tímida esperanza. Stepnov salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. ¿Y bien? Preguntó Igor Petrovich. La situación es más grave de lo que pensaba, respondió Stepnov. Doctor, ¿podría darme su número de teléfono? La mañana sorprendió a Stepnov en su oficina en el centro de Moscú. No había dormido en toda la noche, coordinando la búsqueda de Nina y elaborando un plan para neutralizar la amenaza de la banda de Gassiev. Después de la llamada al hospital, se puso en contacto con Boris y le dio una serie de órdenes. Luego verificó la seguridad en la habitación de Alexei y se dirigió a la oficina. Sobre la mesa, frente a él, había 3 carpetas: el expediente de Shamil Gassiev, recopilado por el Servicio de Seguridad, el material sobre Nina y Alexei y el informe sobre la operación especial del FSB en el restaurante imperial. El último documento era particularmente interesante. Resultó que el Servicio Federal había estado investigando un esquema criminal de lavado de dinero a través del Banco de la Capital durante mucho tiempo. Arkady Balin y varias otras personas ya habían dado confesiones. El nombre de Stepnov figuraba en los materiales del caso, pero solo como posible testigo. Tuvo suerte. Si hubiera firmado los documentos para la compra del banco, probablemente estaría ahora en un centro de detención preventiva. Pero ahora le preocupaba más el destino de Nina. Boris había utilizado todos sus contactos para encontrar información sobre los almacenes relacionados con Gassiev. Por la mañana tenían 3 direcciones fuera de Moscú donde la mujer podría estar retenida. La puerta de la oficina se abrió y Boris entró. Parecía cansado, pero tranquilo. Mijail Sergeyevich, tenemos noticias. Nada en la primera dirección, pero se ha detectado movimiento en la segunda. Un almacén en una antigua fábrica a 50 kilómetros de la ciudad. Nuestra gente ha visto a 2 hombres del círculo de Gassiev allí. Stepnov se levantó de la mesa. Excelente. Prepara la operación. Yo voy con vosotros. Mijail Sergeyevich, comenzó Boris con cautela. Quizás es mejor que se quede aquí. Podría ser peligroso. No, dijo Stepnov con firmeza. Tengo que estar allí. Es mí. Se detuvo. Mi responsabilidad. Boris miró atentamente a su jefe. En los largos años de trabajo lo había visto muchas veces en situaciones de estrés, pero nunca con tanta tensión y determinación. Como diga, salimos en 30 minutos. Cuando Boris se fue, Stepnov se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía debajo. El Moscú matutino bullía de vida. La gente se apresuraba al trabajo, los coches circulaban. La ciudad vivía su ritmo habitual, pero para él el mundo había dado un vuelco en un solo día. Siempre se había considerado un pragmático, un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida y se dirigía a ello por el camino más corto. Hace 15 años eligió su carrera, renunciando a Nina y al niño no nacido, y nunca había dudado de la corrección de esa decisión. Pero ahora, mirando la ciudad matutina, sintió por primera vez la vacuidad de su vida. Sí, tenía un imperio, millones en cuentas, poder e influencia, pero ¿tenía algo real? Había a su lado una sola persona que lo amara no por su dinero y estatus. Su matrimonio se había convertido hace tiempo en una formalidad.
Su esposa pasaba más tiempo en el extranjero que en casa. Su hija, mimada y distante, rara vez llamaba, y sus raras reuniones se parecían a recepciones sociales. Sonrisas educadas, conversaciones vacías, ninguna sinceridad. Y ahora tenía un hijo, un niño que había heredado no sólo sus rasgos faciales, sino también su valentía, ingenio, disposición a arriesgarse por sus seres queridos. Y la mujer que una vez amó estaba ahora posiblemente en peligro por su culpa. El teléfono en el escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, Stepnov contestó. Todo listo, informó Boris. El coche espera. Voy, respondió Stepnov, y con una última mirada a la ciudad se dirigió a la salida. La operación fue cuidadosamente planificada. 2 jeeps con los hombres de Boris iban delante. El coche de Stepnov en el medio, otro jeep cerraba la columna. En total, 12 personas participaron en la operación. Antiguos miembros de unidades especiales con experiencia en tales operaciones. El almacén estaba ubicado en el territorio de una fábrica textil abandonada a 50 kilómetros de Moscú. Un edificio de hormigón de un piso con ventanas rotas, rodeado de maquinaria oxidada y cubierto de maleza, ofrecía una imagen sombría. Se detuvieron a 1 kilómetro del lugar. Boris desplegó un mapa del área en el capó, 2 entradas, principal y de emergencia, en los extremos del edificio. La vigilancia ha detectado a 3 personas. 2 dentro, 1 fuera, probablemente un guardia. 2 coches en el territorio. Lo más probable es que pertenezcan a la banda de Gassiev. ¿Está Gassiev allí?, preguntó Stepnov. Según nuestros datos, no, pero sí su mano derecha. Plan de acción. 2 grupos. El primero bloquea la entrada principal. El segundo entra por la de emergencia. Neutralizamos a los guardias. Liberamos a la rehén si está allí. Todo muy rápido y claro. Stepnov asintió. Y si no está allí, entonces interrogamos a los que encontremos. Deben saber dónde está la mujer. Bien. Stepnov se abrochó el chaleco antibalas que le habían dado antes de la operación. Yo iré con el segundo grupo. Mikhail Sergeyevich. Comenzó Boris, pero Stepnov lo interrumpió. No se discute, Boris. Tengo que estar allí. Suspiró, pero no discutió. Se dirigieron al almacén en un solo coche, dejando los demás a una distancia segura. Al acercarse al lugar, se dividieron en 2 grupos. Stepnov, Boris y otros 3 guardias se dirigieron a la entrada de emergencia rodeando el edificio. El guardia de la entrada principal estaba fumando, apoyado en la pared. No tuvo tiempo de reaccionar cuando los hombres de Stepnov se abalanzaron sobre él. Una breve lucha, y el hombre yacía en el suelo, atado y amordazado. Boris dio la señal al primer grupo y entraron sincronizadamente en el edificio por ambas entradas. Dentro, el almacén era una gran sala con paredes de hormigón y un techo alto. En el centro había varias mesas abarrotadas de papeles y cajas. En la esquina lejana se veía un pequeño anexo con una puerta. Los 2 hombres dentro no tuvieron tiempo ni de agarrar sus armas. Fueron neutralizados en cuestión de segundos. Despejado, informó el comandante del primer grupo. «Revisen el anexo», ordenó Boris. Uno de los guardias se acercó con cautela a la puerta, comprobó la manija, estaba cerrada, y asintió a los demás. 2 se colocaron a ambos lados de la puerta. El tercero se preparó para el golpe. «A la cuenta de 3», ordenó Boris. 1, 2. La puerta se abrió de golpe antes de que terminara de contar. En el umbral estaba Shamil Gassiev, sosteniendo a una mujer frente a él como escudo humano. En su mano tenía una pistola apuntando a la cabeza de la rehén. «¡Alto!», gritó. «¡Un paso más!», y la mató. Stepnov se quedó paralizado. La mujer que sostenía a Gassiev era Nina. La reconoció de inmediato, a pesar de su aspecto demacrado y el pelo revuelto. 15 años no habían borrado su rostro de su memoria. «Bajen las armas»,
ordenó Gaziev. Todos. Borís miró a Stepnov inquisitivamente. Este asintió imperceptiblemente y los guardias bajaron sus armas. —Shamil —dijo Stepnov con calma, dando un paso adelante—. —Hablemos. —¡Alto! —gritó el bandido. Un paso más y disparo. Stepnov se detuvo, sin apartar la mirada de Nina. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos por el miedo, pero también se leía algo más en ellos: asombro, incredulidad, una pregunta. —¿Qué quieres? —preguntó Stepnov. —Una vía de escape, un coche y $100.000 —respondió Gaziev rápidamente. —De acuerdo —asintió Stepnov—. Los tendrás, pero primero suelta a la mujer. Gaziev sonrió. —¿Por quién me tomas, papi? Ella vendrá conmigo. Cuando estés seguro, la soltaré. Stepnov sabía que era mentira. Shamil no dejaría un testigo que pudiera identificarlo. —Te propongo otra opción —dijo—. La sueltas y me tomas a mí en su lugar. Valgo más como rehén, y lo sabes. —¡No! —exclamó Nina, hablando por primera vez. —¡Mijaíl, no! Gaziev la agarró del pelo, obligándola a callar. —¡Cállate! Stepnov dio otro paso adelante. —Piénsalo, Shamil. Soy un millonario, una persona conocida. Me buscarán por todo el país. Tu libertad y tu dinero están garantizados si me tomas a mí en su lugar. Gaziev dudó. La codicia se leía en sus ojos. La oferta de Stepnov era tentadora. —¿Cómo sé que no me engañarás? —Te doy mi palabra —dijo Stepnov con firmeza—, y yo siempre cumplo mi palabra. Algo en su voz, al parecer, convenció al bandido. —De acuerdo —asintió Gaziev—. Acércate lentamente. Stepnov comenzó a moverse hacia él, manteniendo una expresión tranquila en su rostro. Por el rabillo del ojo vio a Borís y a los otros guardias moverse discretamente, tomando posiciones más ventajosas para disparar. —Detén a tus hombres —ordenó Gaziev, notando el movimiento. —Todos quietos, no te gires —dijo Stepnov. Se acercó a Gaziev a distancia de un brazo extendido. —Suéltala —exigió. Gaziev sonrió y empujó ligeramente a Nina a un lado, sin soltarla de su alcance. —Más cerca, papi. Stepnov dio otro paso y quedó casi pegado a Gaziev. Este lo agarró por el cuello con un movimiento rápido y le puso la pistola en la sien. —Eso es todo —dijo el bandido—. Ahora vamos a la salida, despacio. Stepnov no se movió, mirando a Nina a los ojos. Dijo algo sin sonido con los labios. Gaziev tiró de él. Dije: —Vamos, Shamil —dijo Stepnov con calma—. No tienes balas. Gaziev se sobresaltó. —¿Qué? ¿Tienes el cargador vacío? Veo el indicador en la empuñadura. El bandido bajó instintivamente la mirada hacia la pistola y esa fue la fracción de segundo que Stepnov necesitó. Golpeó a Gaziev bruscamente con el codo en el estómago, al mismo tiempo que le torcía el brazo que sostenía la pistola. Se oyó un disparo. El cargador no estaba vacío después de todo, pero la bala se fue al techo. Nina saltó a un lado y los guardias de Stepnov se lanzaron hacia adelante. Unos segundos después, Gaziev yacía en el suelo, inmovilizado por la rodilla de Borís, y su pistola estaba en manos de Stepnov. —Has perdido, Shamil —dijo Mijaíl, mirando al bandido derrotado—, y ahora responderás por todo. Se volvió hacia Nina, que estaba apoyada en la pared y temblaba. —¿Estás bien? —preguntó suavemente. Ella lo miró como si fuera un fantasma. —Mijaíl, ¿eres realmente tú? Él asintió, sin saber qué decir. Habían pasado 15 años desde su último encuentro. ¿Qué se le puede decir a la mujer que abandonó cuando estaba esperando un hijo? —Te vi en la televisión —continuó Nina—, pero nunca pensé que nos volveríamos a encontrar. —Yo tampoco —respondió Stepnov con honestidad. —¿Cómo nos encontraste? Alexei dijo simplemente. Él
Me salvó de ser arrestado y me dijo que estabas en peligro. Al mencionar a su hijo, el rostro de Nina se contorsionó por la ansiedad. Alexei, ¿dónde está? ¿Está bien? Está en el hospital, respondió Stepnov. Le dieron una paliza, pero su vida no corre peligro. Nina se cubrió la cara con las manos. Dios mío, todo esto es por mi culpa. Me secuestraron para obligarle a cooperar. No es tu culpa, dijo Stepnov suavemente. Pero ahora todo ha terminado. Gaziev no os hará daño de nuevo. Se volvió hacia Boris, que seguía sujetando al bandido. Átenlo a él y a los demás y llamen a la policía. Ya está hecho, respondió Boris. Llegarán en 20 minutos. Stepnov asintió y volvió a mirar a Nina. Vamos al hospital. Alexei estará feliz de verte. Ella asintió inseguramente y él la ayudó a salir del edificio. Afuera brillaba el sol matutino y después de la penumbra del almacén, Nina entrecerró los ojos. Stepnov la sostuvo del brazo, sintiendo cómo temblaba. Todo ha terminado, dijo en voz baja. Ahora estáis a salvo. Nina se volvió hacia él y en sus ojos vio la pregunta que no se atrevía a hacer. Sí, respondió a la pregunta no formulada. Sé que Alexei es mi hijo. La habitación del hospital de Alexei estaba inundada de luz brillante del día. El niño estaba sentado en la cama, hojeando distraídamente una revista. Cuando la puerta se abrió, levantó la cabeza y se quedó paralizado al ver a Nina entrar. ¡Mamá!, exclamó. Su rostro se iluminó con tal alegría que Stepnov, que estaba en la puerta, sintió un nudo en el corazón. Nina se lanzó hacia su hijo, lo abrazó, tocando con cautela sus costillas vendadas, y rompió a llorar. Liosenka, mi querido, qué miedo pasé. Ella le acarició la cabeza, le besó la mejilla, sin notar las lágrimas que corrían por su rostro. Alexei se aferró a ella, como si temiera que desapareciera. ¿Estás bien? ¿No te hicieron daño?, preguntó, mirando a su madre a la cara. Todo está bien, hijo. Nina intentó sonreír a través de las lágrimas. Ahora todo estará bien. Stepnov se quedó en silencio junto a la puerta, observando el reencuentro de madre e hijo. Se sentía fuera de lugar en esa celebración de la vida, pero no podía obligarse a irse. Finalmente, Alexei lo notó y se tensó ligeramente. «¿Él te encontró?», preguntó el niño a su madre, asintiendo hacia Stepnov. Nina se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Mijail. «Sí», respondió en voz baja. «Él me salvó». Alexei miró a Stepnov con desconfianza. «Es verdad, salvamos a tu madre con mi gente», respondió Mijail. «Gaziev y su banda han sido arrestados. No os harán daño de nuevo». El niño asintió lentamente, asimilando esas palabras. Entonces cumplió su palabra. «Siempre cumplo mi palabra», respondió Stepnov simplemente. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Nina miraba alternativamente a su hijo y a Mijail, como si no supiera qué decir. «Creo que os dejaré solos». Stepnov se dirigió a la puerta. «Necesitáis tiempo para estar a solas». «Espere», dijo Alexei inesperadamente. «¿De verdad es mi padre?». Nina se estremeció y miró a su hijo con los ojos muy abiertos. «Liosenka, ¿tú?». «Lo adiviné, mamá», dijo el niño en voz baja. «Hace mucho tiempo, y ayer él mismo me lo dijo». Stepnov miró atentamente a Nina, dándole la oportunidad de decidir cómo actuar. Ella respiró hondo y asintió. «Sí, Liosa, Mijail es tu padre». El niño bajó la mirada, jugando con el borde de la manta. «¿Por qué siempre dijiste que había muerto?». Nina miró a Stepnov con impotencia, como pidiendo ayuda. «Porque era más fácil, Alexei», dijo Mijail en voz baja, dando un paso adelante. «Más fácil que explicar por qué me fui y nunca volví». «¿Y por qué se fue?». El niño levantó la mirada hacia él, llena de desafío. Stepnov
sintió un nudo en la garganta. ¿Qué responder a esa pregunta directa? Decir la verdad, que fue un egoísta, que su carrera era más importante que su familia, o mentir, inventando una razón noble, porque fui un tonto, dijo finalmente, eligiendo la verdad. Era joven, ambicioso y solo pensaba en mí y en mi carrera. Cuando tu madre dijo que esperaba un hijo, me asustó la responsabilidad y cometí el mayor error de mi vida. Os rechacé a los dos. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Nina lo miraba con asombro. No esperaba tanta franqueza. No pido perdón, continuó Stepnov. Lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas la verdad. Alexei se quedó en silencio, asimilando lo que había oído. Finalmente se encogió de hombros, un gesto que recordaba tanto al propio Stepnov en su juventud. Bueno, me alegro de que al menos sea honesto. Nina tomó la mano de su hijo. Liosa, tienes que descansar. Hablaremos de todo más tarde. De acuerdo. El niño asintió, pareciendo de repente muy cansado. Los acontecimientos de los últimos días claramente lo habían agotado. Bien, mamá, solo promete que no te irás. No me iré. Nina le besó la frente. Estaré aquí mientras duermes. Ella ajustó la manta y Alexei se recostó en la almohada cerrando los ojos. Unos minutos después, su respiración se volvió regular. Se había dormido. Nina se levantó con cautela y se acercó a Stepnov, que estaba junto a la ventana. Gracias, dijo en voz baja, por salvarnos y por decirle la verdad. Mijaíl negó con la cabeza. No me lo agradezcas, Nina. Yo soy quien debe agradecerte por haber criado a un hijo tan maravilloso, a pesar de todas las dificultades por las que tuviste que pasar por mi culpa. Ella sonrió débilmente. Realmente es maravilloso. Inteligente, valiente, amable, a veces demasiado terco, pero se detuvo. En eso se parece a ti. Lo he notado. Stepnov no pudo evitar sonreír. Tiene tus ojos, pero el carácter es definitivamente mío. Se quedaron en silencio, mirando al niño dormido. ¿Y ahora qué, Misha?, preguntó Nina en voz baja, usando su antiguo nombre cariñoso por primera vez. Stepnov suspiró profundamente. Se había hecho esa pregunta todo el camino hasta el hospital. No lo sé, Nina, pero sé que no quiero desaparecer de vuestras vidas de nuevo, si me lo permitís, por supuesto. Ella lo miró atentamente. ¿Por qué quieres esto? Tienes tu vida, tu familia, tu negocio. Familia es mucho decir, sonrió Stepnov amargamente. Un matrimonio por conveniencia, una hija que solo ve en mí una fuente de dinero. Eso no es familia, Nina. Lo que vi ayer, vuestro vínculo con Alexei, cómo se arriesgó por ti y tú por él, eso es una verdadera familia. ¿Y quieres formar parte de ella?, preguntó Nina con desconfianza, después de 15 años de ausencia. Sé que no tengo derecho a eso, respondió Stepnov en voz baja. Pero me gustaría intentarlo, al menos conocer a mi hijo, ayudaros, si me lo permites. Nina se giró hacia la ventana y Stepnov vio cómo sus hombros temblaban. Él puso suavemente su mano en su hombro. Perdóname, Nina, por todo. Ella no respondió, siguió mirando por la ventana. ¿Sabes?, dijo finalmente. Te odié durante muchos años, cuando tenía que trabajar en 3 empleos para alimentar a mi hijo, cuando no tenía dinero para medicinas, cuando veía a otros niños jugando con sus padres y Liosa los miraba con tristeza. Te odié tanto que me carcomía por dentro. Stepnov se quedó en silencio, aceptando esas palabras como merecidas. Y luego dejé de hacerlo, continuó Nina. Simplemente no me quedaban fuerzas para el odio, y cuando te vi hoy en ese almacén, solo sentí cansancio y un extraño alivio de que fueras real, de que existieras. Se volvió hacia él, y él vio en sus ojos no ira, sino algo parecido a la resignación. No sé si Alexei
podrá aceptarte como padre, y no sé si yo podré perdonarte completamente alguna vez, pero no me opondré si realmente quieres formar parte de su vida. Se merece conocer a su padre. Stepnov sintió una cálida sensación en su interior. No felicidad, pero algo parecido a la esperanza. Esperanza de redención, de una segunda oportunidad. Gracias, dijo sinceramente. No le fallaré, ni a él ni a ti. Nina sonrió débilmente. Ya veremos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró el doctor Igor Petrovich. —¿Cómo está nuestro paciente? —preguntó, acercándose a la cama de Alexei. —Se acaba de dormir —respondió Nina. El médico asintió, comprobó las lecturas de los instrumentos y tomó nota en el historial. Todos los indicadores son normales. Creo que en un par de días podrá ser dado de alta. ¿A dónde? Se le escapó a Nina involuntariamente. Nuestro apartamento, después de todo lo que pasó, me da miedo volver allí. No se preocupe por eso, intervino Stepnov. He alquilado un apartamento para ustedes en una zona segura temporalmente hasta que decidamos qué hacer. Nina lo miró sorprendida. ¿Ya lo planeaste todo? Solo quería que tuvierais un lugar seguro, explicó Stepnov, sin ninguna obligación. Puedes rechazarlo si no quieres. Nina negó con la cabeza. No, tienes razón. Es realmente peligroso volver allí. Gracias. ¿Y el trabajo? Preguntó Stepnov. ¿En el restaurante? No sé, suspiró Nina. Probablemente me despidieron por faltar. Hablaré con la gerencia, dijo Stepnov. Explicaré la situación, pero si quieres, dudó. Puedo ofrecerte trabajo en mi empresa. Eres economista de formación, ¿verdad? Lo era, sonrió Nina amargamente. Muchos años limpiando suelos y lavando platos no son lo mejor para la cualificación. Eso es reparable, dijo Stepnov con confianza. Cursos de actualización, prácticas. Puedo organizar todo eso si quieres, por supuesto. Nina lo miró atentamente. ¿Por qué haces esto, Misha? ¿Sentimiento de culpa? En parte, admitió honestamente. Pero no solo. Recuerdo lo talentosa que eras como economista. Siempre se necesita gente así en los negocios. Nina negó con la cabeza. Lo pensaré. Ahora lo importante es Liosa. Por supuesto, Stepnov estuvo de acuerdo. Todo lo demás puede esperar. El doctor Igor Petrovich, que había estado observando su conversación, carraspeó discretamente. El paciente necesita descanso. Les sugiero a ambos que vayan a descansar. Francamente, no tienen buen aspecto. Stepnov sonrió. Realmente no había dormido en casi un día, y su traje caro estaba arrugado y manchado. Nina también parecía agotada, pálida, con ojeras, y con la misma ropa con la que la habían secuestrado. El doctor tiene razón, dijo Stepnov. Necesitas descansar, Nina. Te llevaré al apartamento que mencioné. Allí hay todo lo necesario: comida, ropa, artículos de higiene. Gracias, dijo ella en voz baja, pero le prometí a Liosa quedarme con él. No se preocupe, la tranquilizó Igor Petrovich. Dormirá al menos 6 horas. Le di un sedante y yo lo vigilaré. Nina dudó. Era evidente que estaba agotada hasta el límite, pero no quería dejar a su hijo. Dejaré 2 guardias aquí, dijo Stepnov. Nadie le hará daño, lo prometo. Finalmente, Nina asintió. De acuerdo, pero solo por unas horas. Luego volveré. Por supuesto, asintió Stepnov. Yo mismo te traeré de vuelta. Salieron de la habitación y Stepnov dio instrucciones a sus hombres que estaban de guardia en el pasillo. Luego bajaron al coche que esperaba en la entrada. En el camino, Nina se quedó en silencio, mirando por la ventana la ciudad que pasaba volando. Stepnov no rompió el silencio. Entendía que ella necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había sucedido.
El apartamento que había alquilado estaba en un nuevo complejo residencial con seguridad. Un apartamento de 3 habitaciones con diseño de interiores parecía lujoso, pero no ostentoso. «Todo está listo para vivir aquí», dijo Stepnov, guiando a Nina por las habitaciones. Dormitorio, habitación de niños, sala de estar, cocina totalmente equipada. Hay comida en la nevera, ropa en los armarios para ti y Alexei. Espero haber acertado con las tallas. Nina miraba a su alrededor con una ligera perplejidad, como si no creyera que todo eso fuera para ellos. «¿Por cuánto tiempo alquilaste este apartamento?», preguntó ella. «Por 3 meses para empezar», respondió Stepnov. «Luego decidiremos qué hacer». Nina se acercó a la ventana que daba a un tranquilo patio interior con un parque infantil. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «siempre soñé con un lugar así para Alyosha. Un barrio seguro, una buena escuela cerca, un parque infantil debajo de la ventana». Se volvió hacia Stepnov. «Pero no estoy segura de que podamos aceptar todo esto de ti». «¿Por qué?», preguntó él. «Porque…» Nina buscó las palabras. «Parece una solución demasiado fácil, como si pudieras comprar nuestro perdón». Stepnov negó con la cabeza. «No soy tan ingenuo, Nina. Sé que el perdón no se puede comprar, y no espero que me recibáis con los brazos abiertos solo porque os proporcioné un techo. Solo quiero ayudar. Considera esto como un primer pequeño paso hacia la redención». Nina lo miró fijamente, como si intentara ver algo detrás de la fachada del exitoso hombre de negocios. «Has cambiado», dijo finalmente. «El Mijaíl que conocí hace 15 años nunca hablaría de redención. Ese Mijaíl era un tonto». Stepnov respondió simplemente y no entendía lo que era realmente importante en la vida. «¿Y ahora lo entiendes?» «Empiezo a entender», respondió honestamente, «gracias a ti y a Alexei». Nina se giró hacia la ventana y él vio cómo se secaba los ojos a escondidas. «Debes estar cansada», dijo Stepnov suavemente. «Te dejaré descansar. Aquí está mi número de teléfono». Puso su tarjeta de visita en la mesita de la entrada. «Llama en cualquier momento si necesitas algo». Se dirigió a la puerta, pero la voz de Nina lo detuvo. «Misa», rara vez lo llamaba así incluso antes, cuando estaban juntos. «Gracias por todo». Stepnov asintió y salió del apartamento. En el pasillo respiró hondo, tratando de manejar la oleada de emociones. En el último día, su vida se había puesto patas arriba y aún no había asimilado todos los cambios. Bajó al coche y le dio al chófer la dirección de su oficina. A pesar del cansancio, todavía tenía que resolver algunas cuestiones importantes. 3 meses después, Stepnov estaba sentado en su oficina revisando los informes trimestrales de la empresa. Los números eran buenos. A pesar de todos los trastornos, el negocio iba viento en popa. Después del fracaso del trato con el Banco de la Capital, Stepnov había reorientado la estrategia de desarrollo, centrándose en las inversiones en startups tecnológicas. El riesgo había valido la pena. Varios proyectos resultaron ser muy exitosos. El teléfono en el escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí», respondió Stepnov. «Mijaíl Sergeyevich tiene una visita», informó la secretaria Alexei Krylov. Stepnov sonrió involuntariamente. «Que entre». La puerta se abrió y Alexei entró en la oficina. En los últimos meses, el niño había cambiado notablemente, se había fortalecido, había crecido, y ya no había una expresión de miedo en sus ojos. La marca negra en su mano, el tatuaje de la banda de Gaziev, había sido eliminada, dejando solo una marca apenas visible. «Hola», dijo el niño, acercándose al escritorio. «¿No interrumpo?» «En absoluto». Stepnov dejó los documentos a un lado. «Siempre me alegra verte. ¿Qué tal la escuela?» «Normal». Alexei se encogió de hombros.
Saqué sobresaliente en matemáticas. La profesora de inglés todavía se queja, pero estoy estudiando con el tutor como me aconsejaste. Excelente, asintió Stepnov. Estoy orgulloso de ti. Alexei sonrió tímidamente y se sentó en el sillón frente al escritorio. Mamá me pidió que te dijera que hoy se retrasará. Tienen un proyecto importante. Stepnov asintió. Nina había estado trabajando en el departamento financiero de su empresa durante los últimos 2 meses después de completar los cursos de actualización. A pesar de sus temores, nadie lo tomó como un nombramiento imprudente. Su profesionalismo rápidamente silenció a los escépticos. «Sí, estoy al tanto», dijo Stepnov. «Creo que todos nos quedaremos hasta tarde hoy, pero eso no cancela nuestros planes para el fin de semana». «¿En serio?», preguntó Alexei con esperanza. «¿Seguiremos yendo a pescar?». «Por supuesto», sonrió Stepnov. «Lo prometí, ¿recuerdas? Y yo siempre cumplo mis promesas». Esa frase se había convertido en una especie de contraseña entre ellos, un recordatorio del día en que se conocieron por primera vez en el restaurante imperial. La historia con Samil Gaziev y su banda había terminado hace mucho tiempo. Gracias al testimonio de Nina y Alexei, así como a la información recopilada por el Servicio de Seguridad de Stepnov, los bandidos recibieron largas penas de prisión. Gaziev, declarado culpable no solo de secuestro, sino también de distribución de drogas e involucramiento de menores en actividades criminales, fue sentenciado a 15 años en una prisión de máxima seguridad. La relación de Stepnov con su hijo se desarrolló de manera difícil. Después de ser dado de alta del hospital, Alexei se mantuvo cauteloso durante mucho tiempo, sin aceptar los intentos de acercamiento. Stepnov no apresuró las cosas, entendiendo que la confianza debía ganarse. Simplemente trató de estar cerca, ayudar, interesarse por la vida del niño. Poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Primero, Alexei aceptó ir juntos al cine. Luego, una visita a la oficina de Stepnov. Luego, una salida a la naturaleza. Con cada encuentro, su relación se hacía más cálida. Y ahora, 3 meses después, Stepnov notaba con alegría que su hijo comenzaba a confiar en él. Con Nina todo era más complicado. Aceptó su ayuda, pero mantuvo una distancia emocional. Stepnov la entendía. 15 años de dolor y decepción no se pueden borrar en unos pocos meses. Pero también había avances aquí. A veces la sorprendía mirándolo, y en esa mirada se leía algo parecido a los sentimientos de antaño. El divorcio de su esposa se desarrolló sorprendentemente sin problemas. Elena parecía incluso contenta de liberarse de un matrimonio que se había convertido en una formalidad. Gracias a un contrato prenupcial bien redactado, las pérdidas financieras de Stepnov fueron mínimas. Su hija, que estudiaba en Londres, recibió la noticia del divorcio de sus padres con total indiferencia. «Katia», dijo Alexei, sacando a Stepnov de sus pensamientos. Quería preguntar sobre la universidad. «¿Qué exactamente?» «Bueno, el niño dudó. Todavía no me decido por la especialidad. Mamá dice que economía es lo más prometedor, pero creo que me gusta más la programación. ¿Qué piensas?» Stepnov se quedó pensativo. La pregunta era importante. El futuro de su hijo dependía de la elección de la especialidad. «¿Sabes?», dijo finalmente, «creo que una persona debe hacer lo que realmente le interesa. Si te gusta la programación, elígela. En el mundo moderno, esa es una dirección tan prometedora como la economía». Alexei sonrió. «¿De verdad? ¿De verdad lo crees?» «Absolutamente», asintió Stepnov. «Además, tengo un departamento de desarrollo en mi empresa. Si quieres, puedes hacer unas prácticas allí el próximo verano. Verás si realmente te interesa. Sería genial». Los ojos del niño se iluminaron de entusiasmo. En ese momento llamaron a la puerta y Nina entró en la oficina. En los últimos meses ella también había cambiado.
Se había puesto más guapa, había florecido. El estricto traje de negocios resaltaba su esbelta figura y en sus ojos había un brillo que no tenía antes. «Disculpen la interrupción», dijo. «Necesito una firma en estos documentos antes del final del día». Puso una carpeta de papeles sobre la mesa. Stepnov notó cómo miraba a su hijo a escondidas, comprobando si todo estaba bien. Ese cuidado maternal, a pesar de que Alexei ya era casi un adulto, siempre lo conmovía. «Siéntate, Nina», le ofreció. Justo estábamos discutiendo con Alexei la elección de su futura profesión. Nina se sentó en el borde del sillón, mirando a su hijo con interés. ¿Y a qué conclusión llegaron? «Quiero ser programador», dijo Alexei con firmeza. «Y papá está de acuerdo en que es una buena elección». Stepnov se quedó paralizado. Era la primera vez que Alexei lo llamaba papá. A juzgar por la expresión de Nina, ella también lo notó y se sorprendió tanto como él. Sí, Stepnov trató de hablar con normalidad, aunque todo su interior temblaba de emoción. «Creo que Alexei debe seguir sus intereses». Nina sonrió. «Bueno, si ambos lo habéis decidido así, no me opongo». «Siempre fuiste bueno en las ciencias exactas, Lyosha». Alexei se iluminó, contento con el apoyo de ambos padres. «Entonces está decidido. Voy a mirar los sitios web de las universidades». Se levantó. «¿Puedo usar el ordenador de la recepción?» «Por supuesto», asintió Stepnov. «Dile a Marina que te di permiso». El niño salió rápidamente de la oficina, dejando a los padres a solas. Nina miró pensativamente la puerta cerrada. «¿Te llamó papá?», dijo en voz baja. «Lo noté», respondió Stepnov en voz igualmente baja. «No esperaba que sucediera tan pronto». «Yo tampoco», admitió Nina. «Pero parece que te has ganado su confianza». Mijaíl la miró con gratitud. «Eso significa mucho para mí, Nina. Más de lo que puedes imaginar». Ella asintió, hojeando distraídamente los papeles sobre la mesa. «¿Sabes?», dijo después de una breve pausa. «A veces pienso en lo extraño que ha resultado todo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que Alexei te llamaría papá y que yo trabajaría en tu empresa, no lo habrías creído», terminó Stepnov por ella. «No lo habría creído», asintió Nina. «Y, sin embargo, aquí estamos». En su voz no había amargura, solo una tranquila declaración de un hecho y quizás un poco de asombro. «¿Te arrepientes?», preguntó Mijaíl con cautela. Nina se quedó pensativa, mirando por la ventana el panorama del Moscú nocturno. ¿De qué exactamente? «De haberte permitido volver a nuestras vidas». Ella negó con la cabeza. «No, no me arrepiento. Alexei necesita un padre de verdad, no la imagen inventada de un héroe con la que lo alimenté todos estos años». Y se detuvo. «Resultaste ser mejor de lo que esperaba». «Gracias», dijo Stepnov en voz baja. «Lo intento». «Lo veo», asintió Nina, «y lo valoro». Un silencio se instaló entre ellos, no tenso, sino cómodo, lleno de pensamientos no expresados pero entendidos por ambos. «¿Firmaste el contrato con Tecnoinvest?», preguntó Nina finalmente, volviendo al tono de negocios. «Todavía no». Stepnov tomó la carpeta que ella había traído. «Ahora me ocuparé». «No te apresures». Nina se levantó. «Los documentos son necesarios solo mañana. Solo quería asegurarme de que no te olvidaras de ellos». Se dirigió a la puerta, pero Stepnov la llamó. «Nina». Ella se giró, levantando la ceja inquisitivamente. «Alexei y yo vamos a pescar este fin de semana», dijo. «Quizás te unes a nosotros. Será divertido». Nina sonrió, una sonrisa que él no había visto en ella en mucho tiempo. «¿Sabes qué? Creo que sí». Ella salió, dejando a Stepnov a solas con sus pensamientos. Se recostó en el sillón, sintiendo una extraña ligereza. Había mucho trabajo por delante, tanto en los negocios como en la restauración de las relaciones con su hijo
y quizás con Nina, pero por primera vez en muchos años sintió que se movía en la dirección correcta. Stepnov se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar allí, en el restaurante imperial, todo había comenzado de nuevo hace 3 meses. Un niño extraño con una mirada penetrante le susurró: «Tío, tienes que irte del restaurante. Han venido a por ti». Y esas palabras cambiaron su vida, dándole una oportunidad de redención. La marca negra, el tatuaje en la mano de Alexei, había sido eliminada hace mucho tiempo, sin dejar rastro. Pero la marca en el alma de Mijaíl, el signo de su traición, comenzaba a desvanecerse lentamente. Y eso era lo más importante. Stepnov volvió al escritorio, tomó el bolígrafo y comenzó a firmar los documentos. Le esperaba un nuevo día y una nueva vida, en la que había lugar no sólo para los negocios, sino también para el amor verdadero y vivo.